corazones reina la amistad. Ahí empezamos lo que es el micro de Navidad, donde estamos presentes con el padre Gustavo Roffi, donde vamos a dar inicio hoy 19 de diciembre, el primer bloque de Navidad. Muy buenos días, padre, ¿cómo anda? Hola Emilio y hola a toda la audiencia. Bueno, ahora damos comienzo a lo que es una simple pregunta, ¿no? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para vos? ¿Qué es para vos que nos estás escuchando? ¿Qué es en este sentido del 24 a los preparativos, ¿no? Si son los preparativos, que nos digas qué es en el sentido del pesebre, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo armaste? ¿Qué significado? ¿Qué sensación te da ese pesebre? Si lo hiciste, lo compraste. Esta pregunta que nos hace Emilio, nos las hicimos nosotros primero, ¿no es cierto? ¿Qué es la Navidad? No queremos que esta fecha trascendental de la historia de la humanidad permanezca sumida debajo de un manto de comercio o de mensajes huecos o vacíos, ¿no? Nos gustaría provocarte hoy, mañana y el lunes en el concierto de la Navidad a que lo pienses, ¿no? ¿Qué es la Navidad para vos? Cuando estuvimos preparando esto, hicimos la pregunta ¿qué es la Navidad, no? Y yo la primera reflexión que tuve, el pesebre, ¿no es cierto? Como algo bien de nosotros. Y yo le decía al padre Roffi que el pesebre no es de ir a comprar el pesebre, sino que se puede estar haciendo que el pesebre más lindo, el pesebre más de familia, ¿no? Así de ráfaga, yo le contaba al padre Roffi cuando tenía 8 o 10 años, me acuerdo que, bueno, no teníamos la posibilidad de comprar un pesebre, entonces hicimos mano a la obra a la familia, ¿no? Que no faltara lo que es el pesebre. Me acuerdo que con los botes de lo que son de los shampoos, del crema enjuague, que en ese entonces venían con las tapitas redonditas, entonces entre mi hermana y yo pintábamos, hacíamos con virulana, con lana, con lo que sea, le hacíamos los pelitos. Mi papá hacía con el alambre, hacía las alitas de los ángeles, y mi mamá, que sabe coser, hacía lo que son la vestimenta, ¿no? Entonces no podíamos decir no hay Navidad porque no tenemos pesebre, sino una de las cosas de que hubo Navidad porque hubo un pesebre representativo. Ahora bien, si no hay nada representativo, podemos hacerlo, ¿no? Qué lindo esto que contás, Emilio. ¿Y qué te parece si le contamos a la audiencia cómo se las tuvo que ver José para armar su propio pesebre? Porque no sé qué recordaremos, pero si le leemos el texto de Lucas, que lo vamos a encontrar en el capítulo 2, de los versículos 1 al 20, si tenés ahí en casa la Biblia y querés buscarlo para leerlo junto con nosotros, lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Vas a ver primero a Mateo, después a Marcos, y ahí te vas a encontrar con Lucas. En el capítulo 2 y del versículo 1 vamos a leer. Si te fuiste para Juan o para los Hechos de los Apóstoles, alguna carta de Pablo, ya te pasaste. Volvé un poquito para atrás y ahí leemos en Lucas lo que le pasó a José el día que tuvo que armar el pesebre para Jesús. Dice que en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo.
Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo hacer memoria, Emilio, de este relato, pero un relato que mucho más que llenarnos de ternura, nos pone de cara al conflicto. El conflicto del embarazo de María, el conflicto de José, que la va a abandonar en secreto para no permitir que la lapiden, el conflicto de ir a inscribirse a Belén de Judá y hacer 140 kilómetros en burro con María embarazada, el conflicto de no hallar hogar para su hijo, ¿no? Podemos imaginar un pesebre maravilloso y lo que encuentra José es el comedero de unos animales, ¿no? Este es el signo del pesebre. Los ángeles se aparecen a los pastores. Los pastores, en el tiempo de Jesús, eran personas no queridas, discriminadas por ser reconocidos como embusteros, mentirosos. Es más, no les permitían declarar en un juicio porque no les creían. No podían ser testigos. Y aquellos que no podían ser testigos fueron elegidos por Dios como testigos del nacimiento de su Hijo, del ingreso del Hijo de Dios a la historia, del Emanuel, del Dios con nosotros. Qué maravilla, ¿no? Cómo Dios, Emilio y querida audiencia, hacen las cosas tan distinto a nosotros. Los que no son queridos, los que no son tenidos en cuenta, son tenidos en cuenta por Dios. Recién Emilio nos contaba cómo con su familia hacían amorosamente el pesebre, con lo que no valía tanto, porque el pesebre estaba dentro del corazón de ellos, ¿no? Ahí estaba Dios haciéndose presente en una familia que respira amor. Bueno, ¿qué les parece, queridos oyentes, amigos y amigas que nos escuchan? Que tengan ustedes la delicadeza de los pastores de acercarse a reconocer los signos humildes de la presencia de Dios. Tendremos que buscar pesebres, no de oro, ¿no, Emilio? Exactamente, no de oro. También aparte de que Dios nos invita a hacer pesebre en alguna parte de nuestra familia, ¿no? En alguna parte, en el sentido, no podemos tener una familia, pero sí podemos ser pastores, podemos ser, en fin, tantas cosas, ¿no? En el sentido de poder estar escuchando a una persona, de poder estar ayudando. Me parece que Dios nos invita en cualquier momento de ese pesebre que estamos ahí, es un transcurso de nuestras vidas. No solamente el pesebre, sino los 365 días del año, de ser una figura, nosotros, un emblema de poder estar ayudando a Dios. Y Emilio, ¿qué te parece? ¿La gente lo está buscando a Jesús? ¿No lo está buscando? ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Por qué esta palabra tan linda que nos llega al corazón? ¿Vos qué nos decís de esta realidad? Bájalo decirle a los oyentes, contale qué está pasando y cómo Dios se quiere hacer presente en Navidad. Es una buena reflexión, ¿no? La gente lo busca a Dios, ¿no? Pero a veces con el trajín de la vida, por lo que pasa, a veces que se olvidan un poquito de Dios. Y este es el momento justo, ¿no? En decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos?
me parece que es momento de abrir las puertas y que ese niñito Dios que va a venir y va a golpear nuestros corazones y decir, bueno, pasá, te invito, sentate en nuestra mesa y junto con Dios festejemos lo que es la Navidad. Muy bien, Emilio. Esto le queremos decir a los oyentes y tenemos una yapita para hoy, que es un cuentito que les vamos a contar, que lo tomamos de Mamerto Menapache, el abad benedictino, argentino, chaqueño, un excelente narrador, y que nos regala este cuento que lo vamos a leer para vos y le vamos a sacar algún juguito también. Exactamente. Érase una vez un hombre que no creía en Dios. No tenía reparos en decir lo que pensaba de la religión y las festividades religiosas, como la Navidad. Su mujer, en cambio, era creyente, a pesar de los comentarios desdeñosos de su marido. Una noche buena en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar los hijos al oficio navideño de la parroquia de la localidad agrícola donde vivían. Le pidió al marido que los acompañara, pero él se negó. ¡Qué tonterías!, arguyó. ¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra adoptando la forma de hombre? ¡Qué ridiculez! Los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una ventisca. Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre veía era una cegadora tormenta de nieve, y decidió relajarse sentado ante la chimenea. Al cabo de un rato, oyó un golpazo. Algo había golpeado la ventana. Luego oyó un segundo golpe fuerte. Miró hacia afuera, pero no logró ver a más de unos pocos metros de distancia. Cuando empezó a amainar la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué había golpeado la ventana. En un campo cercano descubrió una bandada de gansos salvajes. Por lo visto, iban camino al sur para pasar allí el invierno, y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve y no pudieron seguir. Perdidos, terminaron en aquella finca sin alimento ni abrigo. Daban aletazos y volaban bajo en círculos por el campo, cegados por la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. El agricultor dedujo que un par de aquellas aves habían chocado con su ventana. Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. Sería ideal que se quedaran en el granero, pensó. Ahí estarán al abrigo y a salvo durante la noche mientras pasa la tormenta. Dirigiéndose al establo, abrió las puertas de par en par, luego observó y aguardó, con la esperanza de que las aves advirtieran que estaba abierto y entraran. Los gansos, no obstante, se limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granero y de lo que podría significar en sus circunstancias. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo consiguió asustarlas y que se alejaran más. Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. El hombre empezó a sentir frustración. Corrió tras ellos tratando de ahuyentarlos en dirección al granero. Lo único que consiguió fue asustarlos más y que se dispersaran en todas direcciones, menos hacia el granero. Por mucho que lo intentara, no conseguía que entraran al granero donde estarían abrigados y seguros. ¿Por qué no me seguirán?, exclamó. ¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrán sobrevivir a la nevasca? Reflexionando por unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves no seguirían a un ser humano. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos, dijo pensando en voz alta. Seguidamente se le ocurrió una idea. Entró al establo, agarró un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. A continuación lo soltó. Su ganso voló entre los demás
y se fue directamente al interior del establo. Una por una, las otras aves lo siguieron hasta que todas estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras la palabra que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaba en la cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Reflexionó luego en lo que le había dicho a su mujer aquel día. ¿Por qué Dios iba a querer ser como nosotros? ¡Qué ridiculez! De pronto, todo empezó a cobrar sentido. Entendió que eso era precisamente lo que le había hecho Dios. Diríase que nosotros éramos como aquellos gansos. Estábamos ciegos, perdidos y a punto de perecer. Dios se volvió como nosotros a fin de indicarnos el camino y por consiguiente salvarnos. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido ni más ni menos el objeto de la Navidad. Cuando amainaron los vientos y cesó la cegadora nevasca, su alma quedó en quietud y meditó en tan maravillosa idea. De pronto comprendió que el sentido de la Navidad era este y por qué había venido Jesús a la tierra. Junto con aquella tormenta pasajera se disiparon años de incredulidad. Hincándose como un niño de rodillas en la nieve, elevó su primera plegaria. Gracias, Señor, por venir en forma humana a sacarme de la tormenta. Bueno, acabamos de leer este cuentito tan lindo que nos regala el abad Mamerto Menapache, donde el incrédulo pudo entender qué grande es el misterio de Dios que se hace uno de nosotros. Yo no sé, Emilio, queridos oyentes, si llegaremos a comprender alguna vez esta grandeza, ¿no? Dios se mete en la historia como uno de nosotros. Dios no se olvidó, no es un agrandado, se empequeñece, se hace hombre para rescatarnos a todos y decirnos que el reino que el Padre preparó será una fiesta feliz para cada uno de nosotros. Bueno, que la Navidad nos ayude a pensar, Emilio, ¿qué te parece? Exactamente, ojalá que Dios lo ayude a reflexionar, donde un Dios nos da todos los años de tener esa posibilidad de reflexionar. Ya lleva más de 2040 y algo de años, si sumamos los 33 años de Cristo. Los invita a que nazcamos junto con Él. A la hora esa de poner el 24 a la noche del Niñito Dios, es decir, que nacemos junto a vos, y darle un sentido a nuestra propia vida, un sentido de como los gansos, ¿no? O un sentido como propio del ser humano, y estar presente esa noche, aunque estemos solos, no importa cómo estemos, dónde estemos, en qué estado estemos, pero sí lo más importante que es de la hora 23:59 que pasamos a las 00, es decir, acá estamos presentes. Gracias, Emilio. Queridos amigos, nos vamos a ir despidiendo con la oración de Navidad. Hasta mañana con nuestro micro de Navidad que dimos en llamar ¿qué es la Navidad para vos? Que resuenen como eco en tu corazón estas preguntas. ¿Qué es la Navidad para vos? Ahora vamos a la oración de la Navidad. Señor, queremos crecer juntos como hermanos. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos unidos en el amor en todos los momentos de nuestra vida. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros un estímulo que nos muestre la importancia de trabajar a la tarea de nueva
evangelización que nosotros y el mundo entero necesita. Amén. Así el día de hoy, 19 de diciembre, el primer micro de Navidad. Te esperamos mañana. A continuación seguiremos y te pedimos que nos acompañes el segundo micro de Navidad. Muchísimas gracias. Nuestro Rey, venid al pesebre a ver al Manuel. Los ángeles cantan la gloria de Dios y paz a los hombres de buen corazón. Al niño contemplan María y José y están los pastores mirando a los tres. Los ángeles cantan la gloria de Dios y paz a los hombres de buen corazón. En Navidad verde será su ramas una vez.